Finalmente, fíjense cómo acá en esta imagen de Gray se representa lo que es esta válvula pulmonar. La única diferencia entre válvula o valva es hoy día un consenso que hay entre los distintos autores. Sin embargo, para temas prácticos, para temas evaluativos, valva o válvula va a ser considerado o evaluado de la misma forma, para que no se preocupen. Sin embargo, hoy día los autores señalan que el conjunto ya de estas tres cúspides, que ven acá por ejemplo en la válvula tricúspide, el conjunto se van a llamar valva. Por ende, se llama valva tricúspide y cada una de ellas. Finalmente, explicarle un poco la diferencia del poco consenso que hay a veces entre los diferentes autores de si llamamos válvula o valva a cada una de estas estructuras que estamos estudiando. Si nos vamos, por ejemplo, a la válvula o valva tricúspide, fíjense que hoy día el consenso que se lleva a cabo es que está formada por tres grandes cúspides. ¿Ya? Voy a tomar como referencia a esta. Está formada por tres grandes cúspides, de las cuales cada una de ellas, cada cúspide se va a llamar válvula. Por ende, yo tengo en la valva tricúspide tengo una válvula septal, una válvula posterior y una válvula anterior. Y si yo junto esas tres válvulas, el conjunto se va a llamar valva. Pero para fines prácticos o evaluativos vamos a considerar valva o válvula ambas buenas. Bien, ahora fíjense en esta imagen que está al costado derecho, que es una imagen de Gray, para que se entienda básicamente cómo funciona este sistema. Acá tenemos las valvas semilunares, ¿ya? O válvulas semilunares, ¿cierto? Que van a estar compuestas de una porción central llamada nódulo y dos porciones o extremos libres, que son las lúnulas, perdón, que son más delgadas. Y en su interior tenemos lo que es el seno. Esto es como un vaso, ¿ya? Y el vaso tiene en su interior donde va el líquido el seno pulmonar, porque esta es la valva pulmonar, tiene dos extremos libres que son las lúnulas y un extremo central más grueso que es el nódulo. Este esqueleto de esta válvula o valva pulmonar nos permite que se contraigan o se relajen, permitiendo el paso o no paso de la sangre y cuando se cierran formar un cierre hermético de esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la sangre pasa por esta válvula o valva pulmonar, esto se va a cerrar producto del contacto de la sangre. Pero durante la diástole hay una pequeña porción de la sangre, ¿cierto? Ya que va a tender a volver desde el tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho, lo cual no queremos que vuelva al ventrículo derecho. ¿Y dónde va a quedar antes que vuelva al ventrículo derecho? Va a quedar en cada una, perdón, de estas valvas. ¿En qué parte específica? En el seno pulmonar se va a alojar esta sangre que se expulsó durante la sístole, pero que un pequeño porcentaje se devuelve. Bien, entonces esa es prácticamente la función. Por ende, en una sístole yo necesito que la valva tricúspide esté cerrada para que la sangre no se devuelva al atrio derecho, mientras que yo necesito que la valva pulmonar esté abierta para que la sangre del ventrículo derecho se vaya hacia el tronco pulmonar, hacia los pulmones. Mientras que en la diástole yo necesito, como no tengo sangre al interior del ventrículo derecho, necesito que la sangre llegue desde el atrio derecho. Por ende la banda o la valva tricúspide va a estar abierta y lo que es la valva pulmonar va a estar cerrada porque yo no quiero, ¿cierto?, que la sangre que ya salió eyectada hacia el tronco pulmonar se devuelva hacia esta cavidad. Y si es que hay un pequeño porcentaje de sangre que se va a devolver, se va a quedar específicamente en los senos pulmonares. Si nos vamos al atrio izquierdo, el atrio izquierdo es mucho más delgada que el atrio derecho. De hecho, si ustedes lo ven, es bastante delgada sus paredes. Por ende, al igual que el atrio derecho, va a ser bastante similar. También tiene una forma de cubo, por ende tiene una pared anterior, posterior, techo, piso, pared interatrial o medial y una pared lateral. ¿Qué es lo que tiene cada una de estas paredes? Fíjense que en el techo del atrio derecho llegaba la vena cava superior, acá no llega ninguna vena cava superior, pero al igual que el atrio derecho tenemos una aurícula o orejuela
izquierda. Cualquiera de las dos son consideradas buenas. Fíjense que en su interior, al igual que lo que veíamos en la orejuela del lado derecho, esta orejuela izquierda tiene también músculos pectinados. De hecho, es la única parte donde tenemos músculos pectinados en el atrio izquierdo. Luego, en su pared posterior vemos el orificio de las 4 venas pulmonares, 2 superiores, 2 inferiores, derechas e izquierda. En su pared o septo interatrial o pared medial ya no vemos la fosa ni el limbo de la fosa oval, sino que vemos la válvula de la fosa oval o del foramen oval y sus paredes completamente lisas. La pared lateral es básicamente también lisa, pero su pared eh, anterior es importante porque acá, al igual que el atrio derecho, vamos a tener lo que es la valva atrioventricular izquierda o también llamada mitral o también llamada bicúspide. Bicúspide porque si se fijan tiene dos cúspides. Bien. Obviamente acá sus paredes nuevamente son más delgadas y en la única porción del atrio izquierdo donde van a haber músculos pectinados va a ser solamente en la orejuela del lado izquierdo. Si vemos esta imagen de Netter, acá vemos las paredes delgadas del atrio izquierdo, no vemos músculos pectinados a excepción de su orejuela izquierda. Vemos acá lo que es la válvula del foramen oval. El resto son paredes lisas, tanto la pared inferior como pared medial. En su pared posterior, ¿cierto? Llegando a lo que son las 4 venas pulmonares. Y en su pared anterior, esta valva atrioventricular izquierda que me separa el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, a su vez, finalmente, fíjense cómo sus paredes son mucho más gruesas que las del ventrículo derecho, ¿ya? Y esto es básicamente corresponde a que la sangre que está almacenada al interior del ventrículo izquierdo tiene que ser bombeada hacia todo el sistema, cuerpo u órgano a través de la circulación mayor. Por ende, su musculatura tiene que ser mucho de mayor tamaño. A su vez, fíjense que también tiene una forma de pirámide, al igual que el ventrículo derecho, cuya base apunta hacia posterior, cuyo vértice apunta hacia anterior. Vemos lo que son estas trabéculas carnosas en el fondo del corazón y estos músculos con forma de dedos que son prolongaciones que sobresalen de la pared, que son los músculos papilares. En este caso vamos a tener dos músculos papilares, anteriores y posteriores, porque en cada vértice de ellos va a haber una cuerda tendínea asociada a una cúspide. Bien, y estas dos cúspides cuando se unen forman la valva mitral bicúspide o simplemente atrioventricular del lado izquierdo. Bien, ¿qué es lo que necesitamos de esta válvula o valva mitral? Yo necesito que durante la sístole esta esté cerrada. ¿Para qué? Para que la sangre que está al interior del ventrículo izquierdo no se devuelva al atrio izquierdo, sino que se vaya a través de la aorta a la circulación sistémica o mayor. Y durante la diástole yo necesito que esta esté abierta para que la sangre que está al interior del atrio izquierdo pase hacia el ventrículo izquierdo. Bien. Otro hito importante que tenemos dentro de este ventrículo izquierdo es la valva aórtica, al igual que la válvula pulmonar, que va a tener tres válvulas semilunares, pero ya no es una derecha, izquierda y anterior, sino que acá es una derecha, izquierda y posterior, que la vamos a ver a continuación. Acá están las tres semilunares, una derecha, una izquierda y una posterior. A diferencia de la valva pulmonar, había una derecha, izquierda y una anterior. En este caso es una posterior. Y fíjense que también tiene el mismo esqueleto fibroso que tenía la valva pulmonar. Tiene tres cúspides, ¿cierto? O tres válvulas semilunares. Su porción libre se llama seno aórtico. Sus bordes más delgados o paredes se van a llamar lúnulas y su porción más central se llama nódulo. Pero fíjense que a diferencia de las valvas o senos pulmonares, estas senos aórticos van a tener dos orificios, un orificio en el seno aórtico derecho y un orificio en el seno aórtico izquierdo. ¿Para qué? Para que acá nazca las arterias coronarias izquierdas en el seno coronario izquierdo y para que acá nazca la arteria coronaria derecha en el seno coronario izquierdo.
Por ende, fíjense que la primera rama que tiene la aorta, bien, son las arterias coronarias derecha e izquierda, donde nacen en los senos coronarios de la valva aórtica. Por ende, antes de que el ventrículo izquierdo, ¿cierto?, envíe la sangre hacia el sistema, hacia las distintas partes del cuerpo, él necesita irrigarse o autooxigenarse a su propio corazón. Por ende, lo hace a través, ¿cierto?, de estas arterias coronarias derecha e izquierda. Por ende, la sangre va a ser expulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. El resto de sangre, ¿cierto?, que cae y se devuelve, se aloja dentro de estos senos aórticos y por ahí se va hacia el mismo corazón para irrigarse a través de las arterias coronarias. Por ende, ¿qué es lo que debiese pasar? Debiese pasar que durante la sístole, entonces, esta válvula aórtica, perdón, la válvula aórtica debe estar abierta para permitir la salida de la sangre desde el ventrículo hacia la aorta, y durante la diástole esta válvula aórtica debe estar cerrada para que la sangre no se devuelva hacia lo que es el ventrículo. Ahí vemos imágenes reales, cadavéricas, ¿cierto? Acá una imagen de otro autor, pero fíjense, acá no se vayan a confundir, ya este seno aórtico, esta válvula semilunar es la del lado derecho, esta es la del lado izquierdo y esta es la posterior. Esta, si yo uno este extremo acá, si yo hago una sutura acá, esta va a quedar al lado derecho, esta va a quedar posterior y esta va a quedar al lado izquierdo. Por ende, acá está la apertura de la arteria coronaria izquierda y acá está la apertura de la arteria coronaria derecha.